Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 10 posibles refuerzos para River en este mercado de pases. 10 jugadores que se han mencionado como posibles incorporaciones del elenco de Núñez. Está claro que se necesita jerarquía, está claro que se necesita ampliar el plantel, y si bien es cierto que la gran limpieza de nombres recién se dará en diciembre, cuando muchos contratos finalicen y la mayoría de ellos no serán renovados, en este periodo de transferencias sí o sí se deben incorporar jugadores que estén a la altura de las circunstancias para que el equipo pueda nuevamente ser candidato a ganar la Copa Libertadores. El poderío de los brasileños es claro. De hecho, 3 de los 4 conjuntos de ese país que alcanzaron los octavos de final del Mundial de Clubes están hoy por hoy en esa misma instancia, pero en la Copa Libertadores. Y si River quiere tener alguna posibilidad de superarlos, debe sí o sí renovar la plantilla. Obviamente no van a ser refuerzos los 10 jugadores que voy a estar mencionando en este video, porque traer 10 futbolistas en un mismo mercado tampoco solucionaría todo. Es más, habría una superpoblación de plantel que no tendría ningún tipo de sentido. Pero como mínimo 4 o 5 nombres de los que voy a estar hablando en este video sí tienen que convertirse en refuerzos de River si es que Gallardo quiere verdaderamente tener más alternativas para armar un once titular decente y también para, claro está, ganar la Copa Libertadores. ¡Empecemos! Vamos a comenzar y voy a explayarme un poco con el primero de los futbolistas porque es el que está más cerca de ser incorporación del más grande. Maximiliano Salas, atacante de Racing, es un jugador que prácticamente va a ser refuerzo del conjunto de Núñez, teniendo en cuenta que ya hay arreglo contractual con el futbolista. El millonario y el jugador habrían llegado a un acuerdo para un vínculo hasta el 31 de diciembre del 2029. Lo que falta saber es si se le abona la cláusula de rescisión a Racing, 8 millones de euros que deben ser pagados en una sola cuota, es decir, River tiene que poner todo junto ahora, y como también se tiene que hacer cargo de los impuestos, estaríamos hablando de que la cifra podría alcanzar de lo que River tendría que poner alrededor de 11 millones de la moneda europea. O la otra alternativa es que Racing acepte negociar con River. En ese caso a la academia le ingresará un poco más de dinero, alrededor de 9 millones de euros, es decir, 1 millón más de lo estipulado en la cláusula de rescisión, pero en ese caso River podría pagarlo en cuotas. Esto quiere decir que si bien al elenco de Avellaneda le va a quedar en el total de la operación más dinero, River no tiene que pagarlo todo ahora, porque obviamente llegaría a un acuerdo con Racing para abonar la totalidad del pase en 3 o 4 cuotas. Eso se terminará de definir en el transcurso de esta semana, porque ya cuando comience el campeonato argentino, Gallardo quiere tener un delantero más. Esto se debe a que Borja se puede llegar a ir, en los próximos días se podría estar confirmando la salida del atacante colombiano, y además hay que tener en cuenta que si bien Driussi llegaría para los duelos contra Libertad, que esto será a mediados de agosto, en la Copa Libertadores, el jugador que lamentablemente se lesionó en el primer partido de River en el Supermundial de Clubes de la FIFA no va a estar para el arranque del torneo argentino. Para ahora, mediados de julio, obviamente no va a estar disponible, y River hoy solo tiene como atacante a Colidio asegurado, así que sí o sí hay que traer otro jugador, no que tenga las características de Driussi, porque Salas no la tiene. De hecho es un futbolista que se parece más, si nos guiamos por lo que fue el ciclo de Marcelo Gallardo, a Rodrigo Mora en esa primera etapa, un jugador que aporta su cuota goleadora, que no es un artillero común, porque en Racing los goles los mete en general Maravilla Martínez, pero que puede aportar lo suyo y que en general también puede moverse por todo el frente de ataque, tanto como segunda punta y también por los costados, no necesariamente siendo un extremo, pero que puede tirarse tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho para generar acciones ofensivas. El primer refuerzo de River está al caer. No estoy contando a Lautaro Rivero, jugador que ya estuvo en el banco en 2 de los 3 partidos del Mundial de Clubes. Recordemos que River lo trajo de Central Córdoba haciendo uso de la cláusula de repesca para que volviese antes de tiempo, teniendo en cuenta que su préstamo finalizaba el 31 de diciembre. Pero si hablamos puntualmente de este mercado de pases extenso que River va a tener por 2 meses para incorporar jugadores, Maximiliano Salas sería el primero. Ya está todo arreglado con el futbolista, falta terminar de decretar algunas cosas con Racing para que esto se termine de resolver.
El siguiente futbolista es un jugador que se ha mencionado hace poco para ser posible refuerzo de River y es un futbolista que al hincha le interesa mucho, por lo menos lo que he visto en redes sociales. Lucas Cepeda, jugador chileno del Colo-Colo y que el simpatizante del más grande empezó a querer más de la cuenta luego de lo que fue el partido entre la selección chilena y la selección argentina en la última fecha FIFA de junio, cuando si bien el combinado trasandino perdió por 1-0 ante el elenco albiceleste, Cepeda mostró unas condiciones bárbaras en ataque. Además es un jugador que también reúne las características de esa clase de delantero que le gustaría tener a Gallardo en su plantilla. Un jugador que se mueve por todo el frente de ataque, que en todo el tiempo presiona la salida del rival y que al igual que Salas quizás no tiene esa gran cuota goleadora, pero que puede aportar lo suyo. Tiene tan solo 22 años, por lo que puede ser un jugador muy importante de cara al futuro si River hace una inversión como la que estaría pidiendo Colo-Colo, que es alrededor de 7 millones de dólares, tranquilamente podría recuperarse en un futuro cercano. Lo que le juega en contra es que es chileno y con el regreso de Vareiro luego de su préstamo en el Al Rayyan de Qatar, River hoy tiene el cupo de extranjero totalmente ocupado. Tiene 6 jugadores ocupando lugar y por eso mismo sí o sí debe dejar de lado a alguno de estos futbolistas para poder incorporar jugadores nacidos fuera de la Argentina. Miguel Ángel Borja, Gonzalo Tapia y el mismo Adam Vareiro son los 3 jugadores que en este mercado podrían llegar a irse para liberar cupo. Vamos ahora con un futbolista que no sabemos si va a llegar a River puntualmente en este mercado. Si bien es cierto que en las últimas horas se abrió una nueva posibilidad para que Román Vega sea refuerzo de River. Esto tiene que ver con que Argentinos Juniors había ya arreglado su transferencia al Zenit de San Petersburgo de Rusia. Estaba todo para que a cambio de 9 millones de euros el jugador se fuera al fútbol europeo. Sin embargo, fue el propio lateral izquierdo el primero en esa posición que buscó Gallardo para mejorar hoy ese lugar, teniendo en cuenta que sí o sí quiere una alternativa más allá de ya tener a Acuña y a Casco. Frenó su transferencia a Rusia. Esto no significa que no se vaya a dar, pero quiere que River le haga una última propuesta al conjunto de la paternal y de esa manera el futbolista podría llegar a ejercer algo de presión para que se termine de realizar la transacción. Acá el problema recae en que River había ofertado en su momento 6,5 millones de euros por el 80% del pase y creían que ese número era suficiente como para poder contratar a Vega. Y la realidad es que si bien Argentinos a lo mejor hubiera pedido un poco más, estaba totalmente de acuerdo con vender al defensor al conjunto argentino. No había inconvenientes en transferir a Vega a otro equipo de nuestro país. Sin embargo, la oferta del Zenit terminó siendo totalmente superadora y todo parece indicar que se va a ir a Rusia. Le quedan pocos días a River como para intentar resolver este tema. En caso de hacerlo, Gallardo tendrá al marcador de punta zurdo que tanto quería. En caso de no poder lograrlo, el jugador se irá a jugar al fútbol del viejo continente. Otro de los nombres que se ha mencionado últimamente es el del mediocampista ofensivo de Huracán, Matko Miljevic. De hecho, el propio jugador manifestó públicamente que algunos dirigentes de River hablaron con su representante para saber en qué condiciones podrían sacarlo a Huracán. Esto se debe a que el futbolista no tiene cláusula de rescisión en el contrato con el Globo, es decir, sí o sí hay que negociar con los directivos del equipo de Parque Patricios para poder lograr su compra, que no sería de una cifra tan alta, alrededor de 6 millones de dólares es lo que tendría que poner el conjunto de Núñez para adquirirlo. Acá el inconveniente es que el volante ofensivo que venga, en este caso Miljevic o algún otro que voy a estar mencionando en este video, debería jugar en la posición o debería ser el reemplazo, no sé si puntualmente natural, porque Miljevic no juega exactamente en el mismo lugar de la cancha, pero vendría para reemplazar a Mastantuono. Y quizás no sea el nombre tan adecuado como para ocupar el rol que tenía la joya de River ya transferida al Real Madrid. Aún así, el nombre de Miljevic ya había sonado en River en el 2021, cuando era tan solo un futbolista de un puñado de partidos luego de haber debutado en Argentinos. En ese entonces el bicho no lo quiso vender, se terminó yendo libre a mitad de año al fútbol de la MLS, el año pasado regresó a Newell's y a principios de este 2025 lo compró Huracán. Y en el primer semestre de este año, la realidad es que tanto en el rendimiento en el torneo argentino como en la Copa Sudamericana, Huracán salió segundo, perdió la final con Platense y ganó su grupo en el torneo continental, ha sido muy pero muy bueno. Por eso mismo es una de las variantes que maneja River para mejorar la mitad de la cancha. Y vamos ahora con otro nombre que se maneja para reemplazar a Mastantuono. En el caso de este futbolista es
bastante más parecido a la joya de River. Lo dije antes, Miljevic tiene 24 años, mientras que Maher Carrizo, el hombre de Vélez, tiene tan solo 19 y juega exactamente en el mismo lugar de la cancha donde se desempeñaba el nuevo jugador del Real Madrid, como extremo por el costado derecho. Inclusive le gusta enganchar hacia el centro para quedar con su pierna más hábil, la zurda, perfilado hacia el arco. Es más caro que Miljevic, eso es clarísimo, porque su cláusula de rescisión es de 16 millones de dólares. Es cierto que desde el elenco de Liniers no tienen inconvenientes en transferirlo al fútbol argentino si es que algún equipo paga su valor. Hago hincapié en esto porque con Valentín Gómez hubo muchos inconvenientes como para que River pudiera negociar con Vélez. En ese entonces el Fortín solamente lo quería vender hacia el fútbol extranjero, algo que lamentablemente para el chico no terminaron logrando. En el caso de Maher Carrizo, desde River piensan que poniendo un número cercano a los 10 millones de dólares podrían llegar a sacarlo en este mercado. Sin embargo, todavía no ha recibido la dirigencia el ok total de Gallardo como para ir a fondo por este jugador. ¿Es un buen futbolista? Claro, interesa y mucho. Sin embargo, hay que ver si reúne absolutamente todas las condiciones que pretende el muñeco para ser refuerzo de River. Por lo pronto, ha sido una de las figuras del Vélez que ganó su grupo en la Copa Libertadores. Marcó 4 goles en los 6 primeros partidos en el torneo continental, y en el caso de llegar a River no habría ningún problema en que se ponga la casaca del más grande, más allá de haber jugado con el equipo de Liniers el torneo más importante de Sudamérica a nivel club. Veremos si durante los próximos días River finalmente hace una oferta formal. Y el segundo jugador de Vélez que aparece en esta lista es nada más y nada menos que Thiago Fernández, que es un jugador que River ya había buscado con anterioridad. A finales del año pasado, el más grande estaba a punto de realizar una propuesta formal al equipo de Liniers por este jugador, cuya cláusula de rescisión es menor a la de Maher Carrizo, 12 millones de dólares es lo estipulado en la cláusula de rescisión de Fernández. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? A finales del año pasado se rompieron los ligamentos cruzados, motivo por el cual, claro está, el ofrecimiento de River nunca llegó, y además hay que tener en cuenta que si bien ahora ya va a estar a disposición para jugar en tan solo unos días, de hecho es muy probable que forme parte del plantel de Vélez en la final por la Supercopa Internacional que se va a estar disputando los primeros días de julio contra Estudiantes de La Plata, pero hay que tener en cuenta una cosa: River estaría incorporando un jugador que en la segunda mitad del año pasado fue muy bueno, que fue parte de ese Vélez que ganó la Liga Argentina, pero que viene de 7 meses de inactividad. Y estamos hablando de 12 millones de dólares, porque en el caso de Thiago Fernández, Vélez no estaría dispuesto a negociarlo por menos como en el caso de Maher Carrizo. Por eso mismo hay que saber bien qué es lo que va a hacer River en este caso. Yo creo que en la mente de Gallardo, Thiago Fernández gusta un poco más que Carrizo, y si bien es cierto que su cláusula de rescisión es menor, River podría sacarlo por un poco menos de dinero. Sin embargo, su estado físico es una total incógnita. Sabemos que cuando un jugador regresa a una rotura de ligamentos cruzados, puede volverlo más bien y a lo mejor juega como si no lo hubiera pasado nada, o termina teniendo un periodo de adaptación nuevamente al fútbol profesional por un par de meses, y obviamente River necesita futbolistas que rindan en lo inmediato. Y otro jugador que el hincha de River en su momento ha pedido mucho y que ha sido ofrecido por su representante para regresar al fútbol argentino, no solamente a River sino también a Boca, es Fausto Vera. En su momento, cuando el volante interno que hizo las divisiones inferiores en Argentino Junior fue transferido por el bicho al fútbol de Brasil, más precisamente a mediados del 2022 al Corinthians, hoy Vera juega en el Atlético Mineiro, en ese entonces en la cabeza del volante en cuestión, que creo que es lo que piensan la mayoría de los jugadores que se van de Argentina y Brasil, más allá de tener un mejor poderío económico, la idea siempre es que de Brasil irse a Europa. Pero ya pasaron 3 años y a Fausto Vera no le ha llegado ninguna oferta lo suficientemente buena como para emigrar al viejo continente. Por eso mismo no tendría inconvenientes en regresar al fútbol argentino. Por lo pronto, en la última temporada en el equipo de Belo Horizonte llegó a la final de la Libertadores el año pasado. De hecho, fue parte del plantel que eliminó a River en las semifinales de la edición 2024 del torneo, y ahora está a la espera de saber qué es lo que será de su futuro. Obviamente, si no llega ninguna oferta, va a seguir jugando en Mineiro sin ningún tipo de problema, porque no es un jugador que esté colgado ni mucho menos. Lo han tenido en cuenta, no es que ha sido titular indiscutible, pero ha jugado bastante. El equipo de Brasil estaría dispuesto a transferirlo por un monto un poco mayor a lo que invirtió en su momento cuando le pagó a Corinthians 6 millones de dólares por su pase. Es decir, que para incorporarlo River tendría que abonar alrededor de entre 7 y 8 millones de la moneda estadounidense, lo cual sería un número totalmente lógico. River también está en la búsqueda de un volante interno, sabiendo que si bien hoy por hoy esa posición la tiene bastante ocupada, en el mes de diciembre se le van muchísimos jugadores.
Y toca ahora hablar de un futbolista que queda libre ahora, en unos días, el 30 de junio, y que se supo que River hizo una oferta por él en el mes de enero. No se ha mencionado puntualmente durante estas últimas semanas, pero Alex Wojcicki, quizás muchos no conozcan su nombre, estoy dejando a los dos menos conocidos para el final de esta lista, es un jugador que formó parte de la selección argentina en el Sudamericano Sub-20 y que hoy por hoy su pase pertenece al Mallorca. River en su momento hizo una oferta al equipo español de 500.000 euros para incorporarlo, teniendo en cuenta que como le quedaban 6 meses de vínculo y no lo ha renovado, pensaban sacarlo por un monto bajo. Y en ese entonces en River lo tenían como el reemplazante de Etcheverry. Recordemos que a finales de 2024 el Diablito se terminó de ir al Manchester City y a inicios del 2025 no se incorporó a nadie verdaderamente en la posición de Etcheverry. No se trajo un mediocampista ofensivo. Se confió mucho en que Lanzini iba a recuperar su nivel, algo que obviamente no sucedió. En el caso de Wojcicki ahora queda libre. Acá el inconveniente pasa en que seguramente tenga ofertas de Europa y dependerá exclusivamente de lo que quiera hacer el chico. Sabe que en River no va a ser titular indiscutible. El caso de Wojcicki es distinto al de los jugadores que he mencionado antes en este video, porque no llegaría para ser indiscutible o como para ser titular para pelear un lugar en los partidos por Copa Libertadores. Va a necesitar una adaptación lógica teniendo en cuenta que ni siquiera en el Mallorca, un equipo de media tabla de España, ha logrado ser tampoco un jugador clave. Es cierto que para el futuro de la Argentina va a ser importante porque forma parte de las divisiones juveniles de nuestro país, pero es un futbolista que vendría para sumar y como para realizar un periodo de adaptación por un tiempo antes de ser verdaderamente importante para el millonario. Y vamos ahora con un jugador que sí se ha mencionado para ser refuerzo de River durante estas últimas semanas. Estamos hablando de Lautaro López, argentino que hoy juega en el Montevideo City Torque de Uruguay. Futbolista que se desempeña como volante central, pero en la misma situación de Wojcicki en el sentido de que en caso de llegar a River, obviamente cuántas posibilidades hay de que pueda pelearle la titularidad a Enzo Pérez. Es prácticamente imposible, por lo menos en lo inmediato. El resto de los jugadores que he mencionado, si bien es cierto que no creo que muchos de ellos sean titulares al instante en el momento de que se pongan el manto sagrado, hay muchas más chances de que puedan pelear su lugar en el 11 de arranque. En el caso de López, es un jugador que ha tenido muchísima continuidad durante el último año y medio, fue incorporado por el City Group a inicios del 2024 proveniente de Vélez Sarsfield luego de haber estado un semestre a préstamo en Defensa y Justicia, se lo pagó 3 millones de dólares y ese sería el mismo monto que pretendería el grupo City para dejarlo salir. Desde River andan en búsqueda de un mediocampista defensivo. Es cierto que hoy habría superpoblación en ese puesto si se trae un jugador porque ya de por sí Gallardo tiene a Enzo Pérez, a Craneviter, utilizó en el Mundial de Clubes al chico de la reserva Giorgio Constantini y además también puede jugar en ese lugar Kevin Castaño. Es cierto que a finales de este año se acaban los vínculos tanto de Enzo como de Craneviter y hay que ver si alguno de ellos continuará en el club. De hecho, lo más probable es que no lo hagan. Así que no está mal ir a buscar a un mediocampista defensivo, pero me parece que en el caso de López sería para ser totalmente suplente. En caso de ir en búsqueda de un volante central, habría que ir por alguno de muchísima más jerarquía y experiencia. Y el último jugador del que voy a hablar en este video obviamente no es un desconocido, es quizás el jugador más relevante de todos los que he hablado, pero Juanfer Quintero ha confirmado que no va a seguir en el América de Cali de Colombia una vez pase la fecha del 30 de junio. Acá igual hay muchos puntos para tener en cuenta. Eso no significa que sea refuerzo de River. Recordemos que el futbolista en cuestión a finales del año pasado logró arreglar con Racing el hecho de que lo vendieron por un monto menor al fútbol colombiano porque él tenía intenciones de volver a su país natal por un problema familiar. Es cierto que también se ha mencionado, tanto por el lado del jugador como por el lado de la dirigencia de Racing, que hay un pacto de caballeros para que el cafetero en cuestión no vuelva a jugar en River, por lo menos en el corto plazo, por lo que parecería un tanto extraño que vuelva a la Argentina ahora en este próximo receso. Lo que sí ha confirmado el futbolista, y quizás en una declaración, no sé si llamarlo un punto extraño, pero un tanto sorpresiva, es que tiene el deseo, cuando se retire del fútbol, de ser el director deportivo de River. Obviamente que para esto hay que prepararse, te tiene que aceptar la dirigencia de turno y hay muchas otras cuestiones que hay que analizar al respecto a la hora de evaluar si Quintero
tiene absolutamente todo el conocimiento, no puntualmente de lo que hace dentro de la cancha, porque sabemos que un jugador pudo haber sido muy bueno dentro del terreno de juego, pero después para manejarte afuera de la cancha hay que ser distinto, hay que tener algunos conocimientos extra, hay que saber de muchísimas otras cosas que un jugador puntualmente durante su carrera a lo mejor no conoce. Pero dejando eso de lado, Quintero va a tener que buscar club, o por lo menos él ya ha confirmado que no seguirá en el elenco cafetero más allá de haber firmado un contrato hasta finales del 2027. Teniendo en cuenta que no abonó prácticamente nada de su pase, América de Cali le tendría que dar la libertad de acción. Por lo menos eso es lo que manifiestan desde el círculo interno de futbolistas, es decir, que Quintero va a terminar jugando donde él desee a partir de la segunda mitad de este año. En River no hay ningún problema en lo que respecta contractual como para que pueda jugar en el más grande. Este pacto de caballeros que hizo con Racing tiene algo más que ver con la palabra del futbolista, teniendo en cuenta que sería una especie de agradecimiento hacia la dirigencia de la academia por dejarlo salir, sabiendo el problema personal que tenía. Acá lo que se va a discutir es todo totalmente ético y es si Quintero tenía un problema personal, lo habrá solucionado en los primeros 6 meses de 2025, como por allá volver a la Argentina y ponerse la camiseta de River. Es algo que no se sabe. También es cierto que Marcelo Gallardo se comunica semanalmente con el jugador, no puntualmente para decirle que venga a River, pero se sabe que quedó una amistad bastante fuerte entre ambas personalidades y obviamente esto podría tirar e inclinar la balanza como para que Quintero se ponga nuevamente el manto sagrado y tenga una tercera etapa en el club. Aún así, Gallardo, a la hora de pensar en los refuerzos, no tiene a Quintero como prioridad. No quiere que el mercado de pases se base en el regreso del colombiano. Obviamente, si llega a haber un extra, un agregado, una oportunidad de mercado, como le dicen en River, de poder traerlo, yo creo que no van a desaprovecharla. Se viene un mercado de pases importantísimo en el mundo River donde no se puede fallar. De los 4 o 5 refuerzos que va a traer el elenco de Núñez en este periodo de transferencias, todos tienen que ser absolutamente fundamentales en el armado del plantel con el objetivo de ganar esta Copa Libertadores. Después vemos que finalmente se da el resultado final, porque para ganar la Copa hay que cometer los menores errores posibles después dentro del terreno de juego y algunas otras cuestiones que tienen que ver con la suerte, etcétera, etcétera. Pero si los futbolistas que llegan como refuerzos acompañan el armado del plantel que tiene en la cabeza Gallardo, yo creo que River puede dar un salto de calidad más que importante. Así que veremos cuál de estos 10 jugadores que mencioné en este video se termina convirtiendo en nuevo futbolista del conjunto de Núñez. Yo creo que, bueno, además de Maxi Salas, habrá otros 3 o 4 de esta nómina que puedan llegar a aparecer y seguramente mientras vayan avanzando los días, porque el mercado cierra a finales del mes de agosto, más allá de que para el 13 de julio el muñeco ya quiera todos los refuerzos de entrenador del River Camp, lo más seguro es que aparezcan nuevos nombres. Así que estén atentos al canal porque seguramente habrá más videos en relación a posibles refuerzos de River. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.